Amén. Maritza me dice que yo estoy igualito que hace tiempo. Pero entonces, de momento la espalda mía me dijo, no señor. Así que déjenme sentarme unos minutitos en lo que la espalda se calma. ¿Está bien? Entonces yo sigo ahorita. Estábamos hablando de las metas, ¿verdad? De la intervención en crisis. Hay otras metas adicionales que pudiéramos también examinar. Como por ejemplo proteger a la persona de estrés adicional. Somos guardianes de nuestro hermano. Y eso es una forma de nosotros también entenderlo. Ayudar a la persona a organizar y movilizar sus recursos. La persona los tiene posiblemente, pero en ese momento no tiene acceso a esos recursos. Entonces nosotros lo ayudamos recordándole lo que tiene que hacer, diciéndole lo que no debe hacer, y esto también es válido. Ayudar a la persona a restaurar su nivel de funcionamiento adaptable, que ya sabemos que esa es la más importante. Mire, las intervenciones son simples, son prácticas, están concentradas y giran alrededor de las necesidades de la persona. No estamos haciendo psicoterapia. Intervención en crisis no es psicoterapia. Intervención en crisis no es consejería. ¿Ok? Es una intervención corta, de 2 a 3 reuniones máximo. Si usted tiene que hacer más de 3, prefiera. Algo está pasando ahí. Pero intervención en crisis, usualmente una sesión y ya. Pueden ser 2, pueden ser, si no quiere dar un seguimiento, a un máximo de 3. Depende del autor que usted lea, ese número puede variar, pero 3 es el número más frecuente que ustedes van a encontrar. Mire, las personas pueden manejar mejor sus reacciones al estrés cuando se les provee apoyo. El apoyo se ha encontrado que es el mejor predictor de que una persona va a estar bien. Si usted no puede hacer más nada y solamente puede hacer algo, use el apoyo como su intervención. Es bien importante. Se desanima la dependencia excesiva. La palabra clave es excesiva. Porque cuando estamos en crisis necesitamos. Así que es bueno que la persona esté dispuesta a depender, a dejarse ayudar. Excesiva es la palabra que tenemos que tomar en cuenta. Se les ayuda a enfocar los problemas presentes. Como dije, no es psicoterapia, no vamos a hablar del pasado. El problema presente, la situación en el momento, qué es lo que necesitas ahora. Y se le ayuda a interpretar adecuadamente los elementos de la experiencia. Eso le da mucha ayuda a la persona. Por ejemplo, si la persona dice, esto fue por culpa mía, hay que clarificarle, hay que darle información. Y uno le puede decir, mira, tú no lo pudiste haber evitado, era imposible que tú pudieras haber evitado eso. ¿Ves que es sencillo? Es sencillo, no estamos hablando de grandes interpretaciones ni de cosas profundas, así de cosas así simples, prácticas. Si la persona dice, yo debía haber sabido que esto iba a pasar, pues uno puede decirle, mira, nadie puede leer la mente de otra persona, ni tú tampoco, te estás planteando algo que no es correcto. Ve cómo fluye, ve cómo le estoy hablando a la persona. La persona dice, me congelé y no hice lo que se supone que yo hiciera. En ese momento yo puedo decirle, cuando uno está pasando por una situación de crisis, uno se puede congelar, es una respuesta perfectamente normal a una situación que no lo es.
¿Ve cómo le estoy hablando? Eso es lo que me refiero cuando digo que son intervenciones simples, son prácticas y van al grano. En intervención en crisis, por lo general no extendemos los silencios. En psicoterapia se pueden hacer silencios más prolongados, pero en intervención en crisis calcule 20 a 30 segundos, por decir un número. Es conveniente que sea bien dinámico. En intervención en crisis nos alineamos con la persona. ¿Qué quiere decir esto de alinearse con la persona? Nosotros nos vamos a encontrar con gente que son bien cerebrales. Esa gente quiere entender las cosas. No me hable de sentimientos, no me hable de emociones. Yo quiero entender las cosas, quiero razonarlo. Así que si usted ve que esa persona es así, alíñese con eso. ¿Qué lo que uno hace con esa persona? Uno le da información. Si me encuentro con una persona que es muy emocional, por otro lado, ¿qué es lo que hago con esa persona? La ayudo a que ventile. Ve que me alineo dependiendo. Si es muy emotiva, pues que ventile. Si es muy más cognitiva, orientada cognitivamente, le doy información. ¿Sabe que yo le puse un nombre? Yo no sé si alguien se lo tiene que haber inventado primero, pero yo le puse el nombre en mi propia experiencia. Yo le llamé el ministerio de la presencia, porque hay veces que la paciencia puede obrar cosas tangibles en la mente del depositario de mi paciencia. Cuando usted se queda con la persona la lleva para allá, y la lleva para allá, y le lleva para allá, y usted la sigue, usted la va siguiendo, diciendo, no, te entiendo, te sigo, con paciencia, con paciencia. Llega el momento en que la paciencia obra en la gente. Y es interesante verlo ocurrir. La paciencia es el fruto del Espíritu. Y es interesante que ahora lo estoy presentando como un elemento de sanidad en la intervención en crisis. Con ello lo que estoy diciendo es que no subestimemos el consejo de Pablo en Gálatas y examinemos esos frutos y ver de qué manera esos frutos se pueden traer a una intervención como esta. Tenemos que tener un plan para hacer intervención en crisis. Hay dos tipos de planes. Por ejemplo, ustedes tienen un ministerio, Emaús, ¿verdad? Así que cuando ustedes, digamos que en algún momento los llamen como grupo a ayudar, pues tiene que haber un plan de cómo vamos a... Ese es un nivel de planificación. Pero ahora yo voy a hablar del plan con la persona específica que tengo al frente. Yo tengo que tener un plan con esa persona que tengo al frente y que estoy ayudando. Y cuando digo de plan no es nada tampoco esotérico. Mire, evalúo la situación, qué es lo que la persona me está diciendo, cuáles son sus necesidades, genero unas alternativas de acción, escojo la que me parece la mejor, la implemento, evalúo cómo me salió y entonces decido si sigo mi plan o si lo tengo que alterar. Ve que es muy sencillo, no es nada tampoco así del otro mundo, pero sí son cosas que debemos acostumbrarnos a hacer
Yo me hago usualmente estas preguntas, se las voy a decir a ustedes, preguntas que a mí me ayudan a hacer eso. Primera pregunta que me hago es, ¿cuál es el incidente crítico que me ocupa en este momento? O sea, esta crisis en esta persona hace referencia a qué incidente crítico. Esa pregunta parecería obvia, pero no necesariamente lo es. Murió una persona de repente y yo pensé que ella me iba a consultar sobre lo que le estaba pasando a raíz de la muerte. Pues no, ella me trajo otro issue. ¿Ves que uno no puede asumir que el incidente crítico lo define uno? Vamos a ver que la persona me diga cuál es el incidente con que quiere. ¿Qué aspectos de la situación podrían resultar en consecuencias graves si no se atienden? Estoy estableciendo prioridades, ¿ves? Lo que la persona me está diciendo, yo tengo que hacer prioridades. ¿Qué aspectos de la situación podrían traer consecuencias graves si no las atendemos con prioridad? ¿Qué aspectos del problema se podrían resolver con mayor facilidad? Usualmente es bueno empezar con eso porque le da a la persona una sensación de apoderamiento. Mira, resolvimos esto, era poquito, pero lo resolvimos. Y da una sensación como que, mira, podemos, se puede hacer. Es un buen comienzo. La tercera. ¿Qué aspectos del problema se pueden resolver con mayor facilidad? ¿Qué recursos hay disponibles? ¿Qué recursos tenemos disponibles? ¿No? Yo me tengo que preguntar eso cuando estoy hablando con la persona. Ya sé cuál es el problema, veo las opciones que tengo, o que con qué recursos yo tengo para poder, qué recursos tiene esta persona, qué recursos yo puedo obtener en otras fuentes. Y finalmente, qué barreras o qué obstáculos se me presentan. ¿Ve? Pero se dan cuenta que es un plan bien sencillito. No estamos hablando de un plan maestro así, es algo bien sencillo, pero que me ayuda a mí a organizarme como ayudador. Yo puedo ir ahora paso por paso. Algunos factores detrimentales en personas que experimentan incidentes críticos, ya hablamos de los primeros dos. El que me queda es el tercero. Y si un incidente viola las creencias de una persona, esa persona se puede traumatizar. Eso no es una opinión, es un resultado de estudios. Las creencias religiosas que una persona sostiene, cuando son violadas por un incidente crítico que sucede, pueden provocar una respuesta de crisis e inclusive una respuesta de trauma en la persona. ¿Por qué Dios permitió esto? Pero ¿cómo es posible que Dios haya permitido que esto pase cuando usted lo ha oído, ¿no? Ahí se le rompió algo a la persona y la persona está dándole voz ahí se me rompió esto, espérate, esto no tiene explicación, ¿cómo va a ser? Hay un handout que ustedes tienen ahí que es el segundo, que es una tabla con cuatro cuadrantes. Ahí ustedes tienen bien organizaditos algunos ejemplos de lo que la crisis puede hacer a nivel cognitivo, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel conductual. Después ustedes lo examinan y lo estudian. También les incluí
No sé si tienen también de inhibición cortical. Se titula inhibición cortical, no sé si se lo voy a incluir. No, ok, bueno, está bien. Anyway, ya yo les hablé de inhibición cortical, ¿verdad? O sea, estamos claros con... Ok, vamos a entrar ahora al modelo de intervención. ¿Cómo se hace? Y antes de entrar aquí, pues a ver si hay una pregunta de lo que hemos hablado hasta ahora. Porque ahora vamos a entrar en la parte práctica. Esto primero, esto después, esta es la pregunta que tú haces, esto no lo dices. Vamos a hablar ahora sí. No hay pregunta. ¿Cómo ayudamos a personas individuales? La primera, voy a hablarles de 5 facetas. Este es un procedimiento que lo podemos dividir en 4 fases. No es tan claro, ¿verdad? Porque hay fases que se traslapan, pero estoy dividiéndolas para que ustedes puedan ver las diferencias, los diferentes elementos. A mí me ayuda mucho en la fase de estabilización, que es la primera. A mí me ayuda mucho a la solpa. Yo empezar determinando cuál es el estilo psicológico de la persona. Con eso me refiero a lo que les decía ahorita, si la persona es muy emotiva o si es más cerebral. Porque mire, la gente que es bien cerebral no le gusta que los toquen. La gente que es cerebral no le gusta que le pregunten sobre cosas personales ni sobre emociones. Estoy generalizando, obviamente, ¿verdad? Pero en términos generales, entonces, si yo veo que esta persona me habla de datos y lo que yo creo, lo que yo vi, lo que yo, ok, ya estoy entendiendo, no me estás hablando de lo que sientes, me voy a alinear contigo, está bien, por ahora. Uno lo coge bajando, ¿verdad? Pero inicialmente tenemos que, esta es la vía esta es la puerta que nos abrieron, por aquí entramos. Hay otra forma que a mí me gusta de yo identificar cómo me voy a alinear con la persona, y es determinando el sentido de preferencia de la persona. Nosotros desarrollamos, tenemos 5 sentidos, pero en una situación particular yo puedo preferir una estimulación sensorial sobre otra. Pues y la gente, una persona puede tornarse muy auditiva, y cuando la gente está muy auditiva, ¿qué es lo que está haciendo? Está pensando en palabras auditivas, se oye allá adentro. Persona auditiva. Una persona visual está viendo las cosas en su mente. Una persona táctil está sintiendo la situación en su piel, ¿no? Esos son, voy a tocar esos 3 nada más porque los otros son un poquito más difíciles, pero déjenme decirle, el olfato. Ustedes no han escuchado por ahí, oye, yo me huelo, que aquí lo que, ¿qué es lo que le está diciendo a esa persona? El olfato tiene que ver con intuición, si no lo sabía. Es un sentido que está vinculado a la intuición. Pero vamos a quedarnos con esos 3 que son los 3 más. ¿Cómo usted determina cuál es el sentido de preferencia en ese momento? Pues no quiere decir que siempre es el sentido de preferencia. Pero la persona se lo dice. Escuche bien. Yo veo que tú estás. Yo veo. Escucho bien cómo lo dije. Yo veo. Ya usted sabe que yo estoy en la parte visual.
yo puedo decir, yo entiendo esa idea, eso es auditivo, pero yo digo, yo agarro la idea, la agarro, táctil. El auditivo dice, mira, eso a mí me suena como que lo que está pasando. Entonces es que eso no es armónico, chicos, eso no tiene armonía. Eso es auditivo también, armonía, auditivo. Entonces cuando usted se afina el oído y empieza, la persona se lo dice en el predicado de las oraciones que construye, la persona le está diciendo cuál es el sentido. Entonces, ¿cómo es que yo me alineo cuando veo eso? Pues si esta persona me dice, pues yo veo que lo que está pasando es, pues yo le voy a contestar en visual también. Yo le contesto, pues yo me imagino que lo que está pasando es, ¿ves? Y le contesto en especie, y me mantengo en visual. Ahora ya viene y me cambió a táctil. Es que uno se siente bien mal cuando esto pasa. Y yo le respondo en táctil. No, definitivamente se tiene que sentir horrible. Sentir. Eso duele, o yo puedo decirlo en vez de decir sentir, yo puedo decirle, no, eso duele muchísimo, duele, el dolor es táctil, ¿no? Okay, ¿se entiende lo que estoy haciendo? Sí. Es alinearme con la persona, es como conectarme con la persona. Y eso es parte que lo que hacemos desde que entramos en la fase de estabilización. Hay otra manera también de hablar de alineación. Vamos a suponer que la persona me dice, yo voy a dejar en medio de la crisis, ¿ok? Ubíquense en esa situación, hay una crisis, y la persona me informa en medio de la crisis que él va a dejar su trabajo. Yo voy mañana a renunciar a mi trabajo. ¿Cómo yo me alineo con eso? Y yo le voy a decir, pues sí, que no. Pero miren cómo puedo jugar con eso. Y yo le puedo decir a la persona, si tú quieres dejar el trabajo, nadie te lo puede impedir. Ahí me alineé. Pero ahora viene mi línea, ¿verdad? La segunda línea, no se lo voy a dejar ahí. Porque yo no quiero que él vaya a tomar una decisión impulsiva. Pero no le voy a decir, mira chico, tú estás muy impulsivo, ¿no? ¿Cómo tú vas a dejar el trabajo? ¿Qué te pasa? No puedo decirle eso. Y que yo le digo, si tú quieres dejar el trabajo, nadie te lo puede impedir. Pero yo me pregunto si en este momento esa es la mejor decisión. ¿Tú no crees que quizás pudieras esperar unos días a que hablemos un poco más? ¿Ves? Un poco distinto, me alineé con la persona, yo no le dije que estaba mal, yo le dije, yo le di una curvita por ahí. Y si en ese punto le preguntamos, ¿qué tú entiendes que puedes lograr al dejar tu trabajo en este momento? Muy bien. Eso usted, lo que me está diciendo es que podemos explorar. Perfecto, esa es otra forma de alinearse porque estoy explorando, no me estoy comprometiendo con la decisión, meramente la estoy explorando. Eso también es alineamiento, porque no lo estoy confrontando, no lo estoy mandando a callar. Posibilidad de pensamiento. Se fomenta que él evalúe y reflexione sobre las consecuencias de esa acción. Muy bien, eso es un curso de acción. Y si la persona continúa con la misma conclusión de que mañana voy a renunciar, pues yo puedo directamente decirle, podría yo pedirte que esperemos unos días y que hablemos un poco más antes de hacer esa decisión. Ok, pero el alineamiento es, en esta fase de estabilización es importante. Lo primero que hacemos cuando vamos a ayudar a una persona, pues en la fase de estabilización me presento. Mira, yo me llamo Cintia y yo soy parte del Ministerio
de intervención en crisis de la iglesia de University Garden. Estoy asumiendo, ¿verdad? Que si usted nos va a ayudar como parte de un ministerio como tal, pues mira, mi nombre es fulano de tal y vengo como voluntario a prestar ayuda, a prestar asistencia. Me presenté y dije por qué estoy ahí. Eso es lo primero que hacemos. Segundo que hacemos, tratamos de separar a la persona del incidente crítico lo más posible. No sé si ustedes se acuerdan del fuego del Dupont. A mí me llamaron para intervenir allí, la secretaria de Servicios Sociales de esa época, y yo fui allá y me asignaron que yo me hiciera cargo de los familiares que venían a identificar cadáveres. Entonces, allí en el área del fuego había hasta olor a carne quemada, ¿sabes? Y yo le dije, aquí yo no voy a recibir a esta gente, yo no puedo estabilizar a esa gente. Y tú me dices, no, vámonos a una casa, vamos a preparar una casa en algún sitio. Alguien se prestó la casa, traímos fruta, cosas, jugos y cosas frescas, los recibíamos en aquella casa y allí hacíamos la intervención. Pero yo no puedo estabilizar a una persona si tienen al frente ¿Sabes una cosa que a mí me gusta y estoy bien pendiente cuando estoy estabilizando? Se murió esta persona que era bien conocida y me llama. Él me llamó, de hecho. Se murió papi. Y yo sabía porque él es bien conocido. Yo salgo para allá. Cuando llego allí hay un montón de gente y él no conocía la mitad. Yo le vi la cara y yo sabía ya, ¿verdad? Pero ¿qué tú necesitas? Le pregunto. Yo necesito que tú me botes a toda esta... No voy a repetir las palabras, ¿verdad? Porque me daría pachón. No es apropiado, pero ustedes pueden imaginarse cómo él me habló. Y entonces yo dije, ok, yo me hago cargo de eso. Y yo, respetuosamente, saqué a medio mundo de allí. Cuando voy a donde él, lo veo, tenía los labios secos, la mirada estaba un poquito caída. Y yo dije, o le bajó el azúcar o está deshidratado. Un punto importante, la gente que está pasando por crisis, particularmente trauma, se deshidratan así. En la fase de estabilización, ofrézcale agua a la persona. Y eso fue lo que yo hice con él. Mi segunda intervención fue coger un vaso de agua, sentarme al lado de él y dárselo. Y él me miró y yo le digo, tómate unos puchitos. Se tomó el vaso completo. Fui, le busqué otro. Me paré un rato, cuando pude le dije, tómate esta agüita que te va a caer bien. Esa fue mi única intervención, sacar a la gente y darle agua a él, para hidratarlo. Y me fui. No hice más nada. Él no necesitaba más nada, él bregó con todo, pero yo lo ayudé en eso. Estaba deshidratado. Así que en la fase de estabilización se hacen esas cosas. Ok, ya me presenté, ya separé a la persona lo que pude, ¿verdad? Ahora, vamos ahora a reconocer la crisis. Vamos a darle... Mire cómo va a ser la cosa. Mire aquí a la pizarra un segundo.
Vamos a empezar hablando de lo que pasó, los datos. De ahí nos vamos a mover a la parte cognitiva de la persona, a lo que la persona piensa. O sea, él me va a dar la narrativa de lo que pasó y yo le voy a preguntar qué es lo que él piensa sobre eso que pasó. Lo estoy dirigiendo por la parte cognitiva, independientemente del alineamiento. ¿Ok? Si yo estoy con una persona que es muy emotiva, eso no importa. Yo voy a empezar por la parte, en esto que ahora que vamos a hacer, ahora yo voy a empezar con lo cognitivo. Porque las personas, cuando se conectan con lo cognitivo, tienen mejores defensas que cuando están conectadas con lo afectivo. ¿Se entiende? Así que yo voy a empezar por los datos y de ahí me muevo a la parte de pensamiento. Le voy a decir ahora las preguntas que le voy a hacer a la persona. De ahí entonces me muevo a lo emocional. Y después que exploramos lo emocional, vuelvo a lo cognitivo y termino en una conducta. Vamos a ver eso en detalle ahora. Pero esa es la secuencia que vamos a seguir. En el reconocimiento de la crisis, voy a empezar. Ves que lo que dice allí, el objetivo es ayudar a la persona a narrar lo que sucedió y a expresar sus reacciones. Lo están viendo, ¿no? ¿Qué le voy a preguntar? Cuéntame lo que sucedió. Primera intervención. Cuéntame lo que sucedió. Dime qué pasó. ¿Me podrías contar? Usted lo dice a su manera, pero yo estoy diciéndolo aquí de una, ¿no? Cuéntame lo que pasó. La persona empieza a contarme, pues mira, yo estaba aquí, entonces vino. Entonces uno, en esa historia, uno le hace preguntas aclaratorias. Pero ¿y cuando tú hiciste esto, por qué esta persona se fue de allí? Ah, bueno, pues porque la estoy ayudando a que las lagunas las llene. ¿Y qué fue lo que te motivó a ti a salir corriendo? Ah, bueno, porque es que yo vi que el tipo sacó una pistola. Y cuando él sacó la pistola, ¿qué tú hiciste? ¿Ves lo que estoy haciendo? Cuéntame lo que pasó y ahora le voy a dedicar a ayudarlo a que esa narrativa sea coherente y cubra todos los datos de lo que pasó. Traumas, crisis, la intervención, la narrativa es vital. Que la persona haga una narrativa es vital. Así que cuéntame lo que pasó. ¿Qué has pensado sobre eso? ¿Qué pensamientos han venido a tu mente con relación a eso que me contaste? Ves que estoy en lo cognitivo. ¿Qué piensas? Ya me dio los hechos, los aclaramos. Ahora le pregunto, ¿qué pensaste? Entonces ahora, y ahí pues lo mismo, ¿no? La persona me dice, pues yo pensé que yo me iba a morir, que me iban a matar, porque él sacó una pistola, porque me la apuntó, y ¿verdad? Lo que sea. Entonces ahí, una vez termina, ahora me vuelvo a lo emocional. A mí me gusta decirle, ¿cuál fue la peor parte? Esa pregunta. ¿Cuál fue la peor parte? ¿Qué sentiste? ¿Qué emociones vinieron a ti? ¿Y cuál fue la peor parte? Porque cuando usted le hace esa pregunta, la persona lo va a llevar al lugar más difícil que él o ella tiene adentro, al mismo infierno que está viviendo posiblemente. Pero hay que hacerle la pregunta para que ella sepa o él sepa. Podemos hablar de eso, no hay problema, podemos hablar de eso.
Así que, digo, estoy hablando, aquí es chévere hablarlo, ¿verdad? Todo bien fluidito, esto primero, esto después, pero en la vida real eso no fue posible. La persona empieza a hablarme y brincó a la emoción, y me brincó acá y me brincó esto. ¿Ves? Entonces yo no le voy a decir, no, espérate, que sería bueno, ¿verdad? Que se enseñara porque fuera más fácil la uso. Pero no funciona así. Pero bueno, vamos a hacerlo aquí por el libro. Y después en la experiencia ustedes se darán cuenta que a veces no siempre es tan lindo. ¿Cuál es la peor parte? La persona me va a hablar, mira, yo sentí que yo me iba a morir. Y yo empecé a entregar mi vida a Dios y yo estaba seguro de que yo moría en ese momento. Cuando una persona habla así, posiblemente está pasando esto. En ese momento esa persona, el hemisferio izquierdo se le apagó, y le voy a decir algo que no les dije ahorita y que es bien interesante, pero es solamente porque es interesante, ustedes no tienen que bregar con esto. ¿Saben que cuando el hemisferio izquierdo se apaga por razón de un evento traumático, el último pensamiento que la persona tuvo antes de que se apagara el hemisferio izquierdo, por ejemplo, me voy a morir, me van a matar, esa última idea se llama la idea fija, y esa idea, cuando el cerebro izquierdo se despierta, esa idea funciona como una sugestión hipnótica para la persona. Se queda como si fuera una sugestión hipnótica y la persona sigue pensando, me voy a morir, porque es como una... Por eso es que es importante el manejo, pero ya eso es manejo de trauma, eso no es intervención en crisis, ¿okay? Se los digo porque es interesante como el funcionamiento del cerebro cuando toda esta cuestión de crisis y demás, pues que nosotros sepamos que están pasando cosas de verdad, no es que esta persona es un malcriado que mira para allá como se pone a exagerar sabiendo tanta necesidad. No, le está pasando algo que y tenemos que siempre partir de esa premisa. En la parte emocional seguimos. ¿Cómo tú has reaccionado a estas cosas que te han pasado? ¿Cuál es la peor parte? ¿Qué emociones han venido a ti? ¿Cuál es la más trabajo que te da? ¿Ven cómo estoy hablando de las emociones? Para estimular que me hable de las emociones. Me habló de lo que piensa y me habló de lo que siente. Me habló de lo que pasó, me habló de lo que piensa y me habló de lo que siente. Ok, ahora pasamos a la tercera fase, que le llamamos facilitar el entendimiento de lo que sucedió. Ahora vamos nosotros a bregar con lo que la persona nos dijo. Con la que la persona nos dijo lo que pensó, y lo que pasó, lo que pensó y lo que sintió, ¿verdad? Ahora nosotros vamos a bregar con lo que nos dijo. Una de las cosas más importantes que hay que hacer en toda intervención en crisis, repito y subrayo, en toda intervención en crisis, se llama normalizar. En esa tercera fase, nosotros le ayudamos a la persona a explicar los síntomas que está teniendo. Mira, ¿no te estás recordando de esto?
porque es natural que cuando ocurre un incidente crítico como este, la persona tiende a tener un problemita de memoria, pero no te preocupes, que eso en unos días te vas a sentir bien, o quizás esta misma noche te sientas. Eso es pasajero, y es así, es pasajero. Normalizar se refiere a yo decirle a la persona: es normal que te sientas como te estás sintiendo ante el evento que sucedió. Validar. Es como validarlo, es validar, sí, pero le llaman normalizar porque la idea es que la definición que la persona tiene de lo que es normal se basa en su realidad cotidiana, usual. Y es importante que ella sepa que ella no está en una realidad usual y que en esa nueva realidad es normal lo que le está pasando. Ah, ok. Sí, eso no es validar, sí, cierto. ¿Ves? Hay un twist ahí. Es importante que la persona sepa. Oye, la llevaron a una montaña por allá y le subió la presión. Ay, Dios mío, me está dando un ataque. No, es normal que te sientas así. Estamos a una elevación. ¿Ves? Es normal. Nosotros hacemos eso en muchísimas instancias, ¿no? Pues aquí es bien importante que se normalice. Incluso la persona empieza a ser puchero, pero no suelta. Directamente yo le digo: es normal que te den deseos de llorar ante en situaciones como la que tú estás viviendo, y puedes hacerlo si así lo deseas. Lo de permiso también. Normalizamos, hay muchas cosas que normalizar. Si la persona se siente culpable, esta nena pues la abusaron y la mamá se sentía bien culpable, y eso hay que normalizarlo inmediatamente, ¿no? Esto no es culpa tuya, directo. Eso no fue culpa tuya. Hay que decírselo. De hecho, a las víctimas de violación, muchas veces hay que decírselo, porque las víctimas de violación, como se les ha desbaratado el sentido de realidad, porque eso es horrible, ¿no? Tienen una necesidad de control bien grande, y muchas mujeres, para sentirse en control, lo que hacen es que se echan la culpa a ellas. Imagínate una nena chiquita que no entiende lo que le pasó. ¿Qué es lo que va a decir ella? Ah, esto fue que yo me porté mal, porque ese esquema ella lo entiende. Yo me porto mal y me castigan. Ah, pues eso fue que me porté mal. Yo me porté mal, pero yo me voy a portar bien de verdad. ¿Qué es lo que está haciendo? La nena está tratando de buscar controlar la situación. Es más complejo que eso, pero lo uso como ejemplo de normalizar la culpa. Y no solamente normalizarla en momentos, sino decirle directamente a la persona que aunque es normal que te sientas culpable, yo quiero decirte que no, tú no lo eres. Digo, uno lo dice, ¿verdad?, en el contexto con otras palabras, pero la cuarta fase, y vamos a volver sobre cada una de estas fases otra vez, ¿sabes? Estoy cubriéndolas rapidito y vamos a volver otra vez, una a una nuevamente. Facilitar la adaptación. Ahí básicamente yo le voy a dar recursos a la persona. La persona me dice que no puede dormir bien, la persona me dice que tiene mucha ansiedad. Entonces en esta fase que yo le voy a dar, y yo tengo por ahí un montón de recomendaciones que ustedes le pueden hacer, bien prácticas. Así que no se roche a rayo, pero ¿qué le digo? Te voy a escoger, y si sigue estudiando vas a encontrar muchas cosas que se pueden hacer y decir, recomendar. Pero vamos a suponer que la persona está con una ansiedad bien trepada.
Pues en esta fase yo le digo, mira, la ansiedad se controla mucho si tú aprendes a respirar. Te voy a enseñar a hacer respiraciones diafragmáticas, vamos a hacerlas juntos. Y con 2 o 3 respiraciones diafragmáticas, esto es un dato, el sistema límbico del cerebro reduce la estimulación, eso está probado. Se utiliza con PTSD inclusive, así que es una buena intervención. Y uno le enseña respiración diafragmática a la persona. Respiración diafragmática, uno respira hondo, llena, pero miren esto. Lo que relaja a la persona no es llenar el pecho, es botarlo lentamente. Y si usted lo hace, coja una respiración honda por la nariz y bótela lentamente. Y si lo hace un par de veces corrida, usted va a notar que hubo como que un momento ahí como que... Lo hacemos continuo, se da Sí. mal. Otra cosa que yo uso y que ustedes pueden también considerar, modulen la voz. Si yo tengo una persona que está ansiosa y yo empiezo a hablarle en este tono de voz, yo bajo el tono, hablo un poco más lento, uso una inflexión un poco así como hipnótica. La persona, en virtud, ¿se acuerdan que les hablaba de las células, los mirror cells del cerebro, ¿no? Ella va a empezar a modelarme. Y al rato ella me va a empezar a hablar a mí en ese tono posiblemente. Una observación, o sea, que tan importante es esta intervención porque nosotros mismos, ¿verdad? Porque algunas veces queremos ayudar, pero entonces nosotros hacemos juicio o no escuchamos o no observamos, y entonces como si nos proyectamos de alguna forma ansiosos por ayudar a esa persona, pues nuestra intervención no va a ser efectiva, lógicamente. O sea, que es importante también trabajar unas cosas por nosotros cuando vamos a ayudar. Sí. Nosotros tenemos que estar, nosotros somos instrumentos y nosotros somos responsables de cuidar nuestro instrumento. Porque Dios no nos dio los dones y los talentos para que nosotros le diéramos un botón y ellos funcionan solos, no. Y tampoco lo dio separado de lo que nosotros somos. Lo ubicó en nuestra personalidad, en lo que yo soy. Y yo los ejerzo de esa manera, así que yo asumo esa responsabilidad. Así que sí, hay una responsabilidad que tenemos delante de Dios y delante de las personas a quienes vamos a servir. Yo creo que sí. Y eso incluye nosotros cuidarnos emocionalmente. Tenemos que cuidarnos emocionalmente, saber cuándo necesitamos un descanso y cogerlo. Saber cuándo tenemos que decir, este caso me recuerda cosas mías que me ponen malito, yo creo que yo no debo bregar con este caso, yo lo voy a referir allá a Cintia, que Cintia lo maneje. Y eso está bien, eso es responsable. Tener sabiduría. Sí, eso es sabio, eso es sabio. Así que ahí pues le enseñamos a la persona cómo manejar el estrés. Mira, cuando te dé estrés puedes hacer ejercicio. Yo te sugiero que camines 1 milla todos los días. Puedes tomar té naturales que te ayuden con el insomnio. Y le estoy dando recomendaciones. La quinta fase es el restablecimiento del funcionamiento independiente, es decir, que la persona pues no necesita más ayuda y terminamos ahí. O, por el contrario, la persona sacó para afuera algo que yo tengo que referirlo. Y eso es parte de mi intervención. El referido es parte de la intervención en crisis. Cuando yo llego a esa fase y me doy cuenta que yo tengo que referir a esa persona, porque esa persona, por ejemplo,
La estimulación que ya les expliqué que ocurre en el cerebro puede provocar disturbios a nivel simpático y parasimpático, es decir, el sistema nervioso que se divide en dos ramas, el simpático y el parasimpático, el sistema nervioso autónomo. Cuando hay problemas a nivel parasimpático, la persona se puede orinar encima. Por dar un ejemplo, si usted ve ese síntoma, usted tiene que hacer un referido. Cuando hay un problema a nivel simpático, la persona puede desmayarse, puede tener problemas cardíacos. Usted ve un desmayo, usted refiere a esa persona, independientemente de que él se haya beneficiado o no de la intervención suya. Usted llega ahí y usted refiere. Es importante que vayas a donde un médico y consultes sobre este síntoma. ¿Quieres que te ayude a hacer cita con un médico? Porque eso es parte también de mi ayuda. Es más, si tengo que llevarlo también. Porque acuérdense, no estamos hablando de psicoterapia ni de todas estas reglas de... Esto es otra cosa. Algunos criterios para referir. Le voy a dar algunas cosas que cuando ustedes la vean, consideren referir. Síntomas, una depresión severa, una depresión que usted misma la ve y dice, qué depresión más fuerte, ¿no? Una depresión severa. Amnesia sobre lo que pasó. O sea, que la persona se olvida de todo lo que pasó y te dice, ay, yo no sé lo que pasó, yo borré, yo no recuerdo nada. Eso es un síntoma disociativo que pudiera terminar en PTSD. Así que esa persona, nosotros la referimos. La referimos a un médico. A un médico o a un psiquiatra. Cuando vemos congelamiento neuromuscular, o sea que la persona se queda catatónica, así, y no se mueve, esa persona, pues nosotros hablamos con la familia y le decimos, mira, estoy un poco preocupada, he notado que sería bueno que un médico la evaluara antes de yo seguir hablando con ella. Y yo la refiero, yo no llevé a cabo la intervención, yo me di cuenta a la soltar y ahí mismo hice un referido. Hablé de los síntomas simpáticos y parasimpáticos, inclinaciones suicidas, inclinaciones homicidas, comentarios que la persona haga en esa dirección, hay que referir. Y si uno tiene acceso a alguna fuente de ayuda, pues facilitar el proceso. Hay 5 creencias. Hay 5 creencias de nuestro mundo interno. Que cuando un incidente crítico viola cualquiera de estas creencias, la persona está en riesgo de tener una respuesta traumática. Se las voy a mencionar una por una. Cuando un incidente crítico viola la creencia en la justicia, cuando en la justicia, ¿cuándo? Se viola la creencia en... usted dice, no es justo que me haya pasado eso. Cuando una persona va por esa dirección, que se violó ese supuesto, esa expectativa de la persona. En Puerto Rico ahora, Y eso en Puerto Rico, sí. hay mucho ahora. Y eso fue en una de las convenciones que yo hablé sobre eso, hice ese análisis, cómo en Puerto Rico lo que está pasando viola las 5 creencias que le estoy mencionando. Así que quien hizo el comentario, sí, estamos de acuerdo, en Puerto Rico se viola cada rato.
por los eventos que están sucediendo. Las violaciones al sentido de confianza, es decir, la idea de que se puede confiar en otras personas. Imagínense, cojan las infidelidades, los adulterios. Se puede confiar, ¿no? El rate de adulterio es bastante alto. En Estados Unidos también. En Estados Unidos leí un estudio donde hablaban hasta de 46%. Las violaciones al sentido de valía propia. Cuando pasa algo que me hace sentir como que yo no valgo, que yo no sirvo, que yo no existo, ¿no? Que yo soy un cero a la izquierda. Cuando se viola esa creencia, cuando un incidente crítico viola esa creencia en mí, puede uno afectarse. Las violaciones a la expectativa de que el mundo es un lugar seguro para vivir, imagínense. Imagínense esa, la criminalidad como está. El mundo se siente inseguro, ¿no? Y finalmente las violaciones a la creencia de que hay un orden que trasciende lo material y lo tangible. Nosotros no tendríamos ningún reparo en decir la creencia de que Dios existe, ¿no? Pero si lo queremos decir de otra manera, para hablarlo en forma más general, cualquier creencia que viole cualquier incidente que viole esa creencia de que hay un orden que va más allá de lo material. Miren, esas 5 creencias cuando se violan provocan serias crisis en las personas. La menciono porque sin el recuento factual que la persona te está haciendo, uno identifica que hay violaciones a esas creencias. En algún momento eso va a tener que salir. Bueno, hay preguntas aquí. Vamos a ilustrar ahora el modelo. Vamos a ir otra vez, etapa por etapa, y vamos a mirarlo en más detalle. La fase de estabilización, ya nosotros sabemos que nos presentamos, separamos a la persona del incidente crítico, si esta hay que hacerlo, hay veces que no hay que hacerlo porque ya estamos en un lugar seguro. Atiendo cualquier necesidad básica que yo pueda ver en la persona y que puede impedir la conversación. Por ejemplo, yo vi a este muchacho deshidratado, pues yo le di agua. Igualmente puede haber otra necesidad, qué sé yo, él es padre de 2 niños. Si él está inseguro de que los nenes están bien atendidos, él no va a ir a hablar conmigo, yo tengo que bregar con eso antes para que él pueda entonces hablar conmigo libremente. Y atiendo las necesidades básicas. Les di un handout, que es el tercero, que se titula Examen del estado mental de la persona en crisis. Es como una tabla, examen del estado mental de la persona en crisis. Ahí yo les digo qué cosas observar en cada renglón. A ustedes les puede parecer que son un montón de cosas. Ay, yo no tengo que memorizar todo eso. No. Si usted se fija, son las cosas que usted notaría de todas maneras. Si yo vengo aquí a hablar con ustedes y yo estoy, que hace 10 días que no me baño y tengo la camisa rota, mi apariencia ya le está diciendo algo. Usted no tiene que memorizarlo porque lo dice ahí. Ya usted lo está viendo. Si yo estoy hablando con usted y de momento me quedo así, usted no tiene que leer ahí que yo sale, o sea, se ve, es obvio. Así que todas estas cosas son cosas obvias. Yo se las pongo juntas para que usted lo vea todo ahí de plano y sepa
Y lo tiene ahí clarito, todo junto, y después usted lo estudia con calma. Pero para que sepa, ¿no? Que ahí tiene unos markers donde... En la fase de reconocimiento de la crisis. Ya hablamos, ¿no? Cuéntame lo que sucedió, qué has pensado sobre lo que te pasó, qué es lo más que te preocupa, cuál fue la peor parte, qué has sentido, también podemos añadir ahí, cómo has reaccionado a esto, cuáles son los sentimientos, hasta más abajo, cuáles son los sentimientos que has tenido. Conviene tener un poquito de ¿cómo le llamo? Iba a decir técnica, pero estoy buscando otra palabra, alguna estrategia de comunicación. Alguna estrategia de comunicación que nosotros podamos utilizar. Por ejemplo, hay no sé si ustedes han oído hablar de reflejarle a la persona. Es una estrategia de comunicación. La persona viene y me dice algo y yo se lo devuelvo para atrás, le digo lo mismo que ella me dijo, pero en mis propias palabras y de otra forma. Parafrasear. El parafraseo es una forma de reflejar. Yo puedo y de validar que nos estamos entendiendo, pero a la misma vez se ha encontrado que eso estimula a la persona a seguir hablando. Entonces, pues, nosotros reflejamos no solamente el contenido de lo que la persona me dijo. Si ella me dijo, yo iba caminando y de momento oí una explosión que por poco el corazón se me sale del pecho. Bueno, pues yo puedo decirle lo mismo que ella me dijo. Ibas caminando y pasaste un susto horrible cuando oíste la explosión. Yo reflejé el contenido, pero yo puedo reflejar también la emoción de la persona. Vamos a suponer, una persona me dice, oye, pero ¿qué se ha creído este tipo? ¿Qué ustedes dirían que está sintiendo esa persona? Entonces yo puedo reflejar lo que la persona, el contenido, pero me pareció que el coraje fue fuerte, ¿no? Así que yo le reflejo el coraje. Me sonaste como que estás sintiendo mucho coraje. ¿Me puedes hablar más de eso? Le reflejé. Estoy hablando de cosas que uno puede hacer durante todas estas fases. Porque acuérdense que estamos hablando con la persona. Sí, vamos a suponer que, olvídense de esto que estamos hablando. Si a ustedes le dicen que fulano de tal, alguien que usted conoce, se le murió un familiar y que necesitan ayuda y usted se presenta allí, ¿qué usted hace cuando usted llega? ¿Qué es lo que uno hace? ¿Perdón? Abrazarlo, es lo que yo le digo. Ok, uno abraza. Si uno conoce a la persona y tiene una relación, uno lo abraza y uno le da estoy aquí, te apoyo. ¿Y después qué hace? Observa lo que está pasando. ¿Y entonces qué hace? Habla con él. Habla con la persona. ¿Quién lo dijo? Habla con la persona. ¿Y de qué habla? De lo que pasó. De lo que pasó. ¿Entienden? Lo que pasa es que yo se lo estoy poniendo organizado. Hay 1, 2, 3 para que ustedes lo sistematicen. Pero es lo que ustedes harían y yo. Es lo que hacemos. Y si la persona le dice a uno, yo no quiero hablar de eso porque esas son cosas personales que yo verán. Como mucha gente dice que los baños sucios se lavan en la casa. Muy bien. Eso no sé cómo uno rompe eso. No, gracias por la pregunta. Eso es tremendo y me permite aclarar esto. Si una persona le dice los paños sucios se lavan en casa, yo no quiero hablar de lo que yo... ¿Sabe lo que hacemos?
respetamos eso. Él no quiere que... Ponemos la línea y le decimos, muy bien, si después tú quisieras que habláramos, quiero que sepas que yo estoy disponible, pero entiendo que en este momento no quieres hablar. ¿Hay algo que yo pueda ayudarte que no sea eso? Pues mira, pues sí, necesitamos que nos traigan aquí agua, qué sé yo, ni qué. Pues sí, con mucho gusto te ayudo. Voy y le busco el agua y hay algo más. ¿No? Bueno, pues dentro de mañana yo te chequeo a ver si ha surgido algo que te pueda ayudar. Y ya. Esa misma persona que te dijo eso, quizás cuando veas ahí tu compra, posiblemente te diga, posiblemente. Pero siempre se debe mantener la comunicación así, que uno está, hacerle ver que uno está disponible. Pero, llamar a esa persona, ¿cómo te sientes hoy? Bueno, acuérdate que la persona te dijo que no quiere hablar de lo que siente. Así que esa pregunta no se la vamos a hacer. Él lo dijo. Esa línea él la dibujó. No la vamos a cruzar. Hay que respetarlo. Hay veces que ni sabemos por qué. Pero es mejor hacerlo. Es dejar que la persona propia sea la que inicie la conversación, que una vez negó a no hacerlo. Puede ser que llegue el momento que más adelante la persona ya haya pasado un poco más de su temple y sea la misma persona la que sí entonces quiera hablar del tema. Sí, casi siempre es lo que sucede. Sí. Dándole su espacio. Exactamente. Ustedes tienen el handout número 4. Ejemplos de comentarios que podría decirle a una persona en crisis y ejemplos de comentarios que no debe decirle a una persona en crisis. Es el handout cuarto, en el orden. El primero. Ay, yo odio el que tiene que ser ahí. En este momento yo le puedo decir a una persona que tuvo un robo y temió por su vida, ya llegó la policía, allí está la policía, no hay peligro, yo puedo decirle a esa persona, en este momento tú estás a salvo, puedes estar tranquilo, ¿sabes? Yo lo puedo decir porque es cierto, si no es cierto no lo puedo decir. Siento mucho que esto te haya sucedido, podemos decir eso. Estás teniendo una reacción normal para una situación que no lo es. Ese comentario estoy normalizando. Si deseas llorar, puedes hacerlo, estoy contigo, todo este tipo de cosas. Entre las cosas, seguimos por ahí, entre las cosas que no debemos decir. Se murió una persona, ¿no? Debe estar en el cielo y tú debes estar contento de que ella está con Dios. No, ella no está contenta. Yo sé que Dios es bueno y anhelamos estar con Dios, pero ahora yo no quería estar con Dios de esta manera, yo no quería que ella se fuera. ¿Entiendes? Así que eso no es porque la persona está experimentando una pérdida. Tienes que ser fuerte. Bueno, hay que ver cómo decimos eso, no tiene que ser fuerte, al contrario, vamos a darle permiso para que pueda llorar y pueda expresar lo que siente. Hay veces que en ciertos contextos sí podemos decirlo. Mira, tenemos que ir juntas ahora a hablar con tus hijos y darle la noticia de que su papá murió. Tienes que ser fuerte y yo voy a estar contigo. Pero en ese contexto es otra cosa. Pero cuando yo le doy el mandato, tienes que ser fuerte. No, borra eso. Se pueden mandar a llorar. Eso no. Mira, el llorar no resuelve nada. Eso tampoco se lo voy a decir. Yo sé exactamente lo que estás sintiendo. No, nadie sabe exactamente lo que otra persona está sintiendo. Estoy seguro de que vas a sentirte mejor dentro de poco. Eso no lo sabemos, no lo digamos porque no lo sabemos. Bueno, esos son ejemplos que pueden... En la tercera fase,
es la facilitación del entendimiento de lo que sucedió. Ahí podemos aconsejar algunas estrategias para manejar la crisis, podemos normalizar, que ya hablamos de eso, podemos darle permiso a la persona para que pueda expresar ciertas emociones que quizás ella no se permite. Como dice ahorita, ¿no? Puedes llorar si tienen ganas de hacerlo, no tienes que... Te noto que estás como que aguantándote, quiero que sepas que si deseas llorar puedes hacerlo. Se lo estoy diciendo. Mire, una de las recomendaciones que usted puede hacer, estoy dándole ejemplos para que usted sepa a qué me refiero cuando le digo que aquí en esta fase le enseñamos recursos que puede utilizar para manejar su crisis y le damos recomendaciones. Hacer ejercicio. Ve que no son cosas así, son cosas prácticas. Hacer ejercicio físico, mantenerse hidratado, eso es bien importante y se lo debemos hacer saber a la persona que tiene que mantenerse hidratada. Si se siente ansioso, si hay un problema de ansiedad o de excitabilidad, le recomendamos que por 48 horas específicamente no tome cafeína, ninguna cosa que contenga cafeína, porque eso incrementa la excitabilidad a nivel de amígdala. Entonces no queremos eso. Y cafeína incluye chocolates, refrescos carbonatados, algunos, café obviamente, algunos tés, aunque el contenido de cafeína en los tés es bastante bajo, aún así con 300 miligramos de cafeína activamos el sistema límbico. Y esos son 3 tazas de café. Así que no le digamos puedes tomarte una, no, le sugerimos que no tome una. Definitivamente el alcohol también, si la persona no sabemos, a veces sí sabemos que la persona no usa alcohol, pero si no lo sabemos, es bueno decírselo. El alcohol se metaboliza en 2 fases. Y en la segunda fase, el alcohol puede funcionar como un depresor. Así que esa persona no necesita más depresión en este momento. Le podemos sugerir que hable con amigos acerca de lo que está pasando. Mira, cuando terminemos esta conversación, yo quiero pedirte que cuando llegues a tu casa, cuéntale a tu esposo o a tu esposa lo que hablamos, comparte con ella o con él. Le instamos a que amplíe su sistema de apoyo. Alguna gente, particularmente la gente visual, le gusta escribir. Si usted ve que si usted vio a lo largo de la conversación que la persona era un poquito visual, pues escribe todo lo que te esté sintiendo, escríbelo y lo guardas en secreto, no se lo tienes que enseñar a nadie, pero exprésalo. Y esa es una buena recomendación. La gente visual, todo el mundo, pero yo diría la gente visual en particular se beneficia de escribir. Doctor, dejar que lo escriba y también después lo rompa. Eso es decisión de la persona. Alguna gente lo guarda, otra gente lo puede leer otra persona. Sí, si la persona tiene algún concern, alguna preocupación sobre la privacidad, pues tú le puedes sugerir eso. Mira, no tienes que guardarlo, es escribirlo, leerlo, después que lo escriba, y si quieres romperlo, lo puedes romper. Si lo quieres guardar, lo guardas, esa es tu decisión. Doctor, y no vamos a evaporar o a inundar a este individuo con 8 y 10 recomendaciones. ¿Cuántas recomendaciones más o menos uno pudiera pensar que le puede dar? 2, 3, una, hasta la próxima vez que nos pegan? No las 8 ni las 10, ¿verdad? Muy bien, buena pregunta. Esa se me había pasado. Es cierto, yo le estoy presentando un montón, porque
mejor que ustedes tengan opciones y no se queden así, ¿verdad? Con el que le digo ahora. Bueno, pues si la persona está ansiosa, pues yo puedo recomendarle ejercicios y ayudarla a respirar. Y cuando llegues a tu casa, habla con tu esposa. Vamos a seguir hablando después, en otra ocasión. Vamos a suponer que hicimos para reunirnos dentro de 2 días, pues chévere. Veremos a ver ahí cómo está. Pero sí, estamos 2 o 3 recomendaciones, no abarrotamos a la persona, pero debemos escoger las que nosotros juzgamos que atienden mejor las necesidades de la persona. Sí. A mi entender, de todo lo que se está hablando es intervención en crisis, no es hacer el lugar de un psicólogo o de un psiquiatra. Hay que tener los cuidados porque a veces queremos ayudar tanto que entorpecemos a la misma persona y entonces también asumimos una carga que no nos corresponde porque tampoco sabemos manejarla. Muy bien. Y lo reitero, ¿no? Intervención en crisis no es psicoterapia. El límite de nuestra responsabilidad está debidamente marcado. Nosotros hacemos la ayuda 1 o 2 reuniones, máximo de 3. Si hay que tener más, a esa persona posiblemente hay que referirla. Si esa persona nos dice, pero yo quiero seguir hablando contigo porque me sentí muy bien, esa persona parece que tiene otro issue, ¿sabes? Necesita hablar con alguien, refiérala. Y se lo dice, mira, yo no soy psiquiatra, yo no soy consejero, no tengo el conocimiento para yo seguir hablando contigo y ayudándote. Yo te ayudo hasta donde yo puedo, pero te puedo ayudar a conseguir a alguien con quien puedas hablar. Y la refiero. Tenemos que hacer recomendaciones prácticas. Eso es básicamente lo que es. Entonces, mire algo que también en esa fase 4 es bueno hacer. Ahí ya estoy terminando, ¿no? Con la persona. Ya le sugerí lo que haga ejercicio, o le sugerí lo que sea. Ahora, yo voy a hacer un plan de lo que esa persona va a hacer cuando termine la conversación conmigo. Y de nuevo, no es un plan estratégico a 5 años ni nada de eso. Es ¿qué vas a hacer cuando llegues a tu casa? ¿Qué vas a hacer esta noche? Vamos a hablar mañana de nuevo. Hay un plan ahí. Mira, yo se lo puedo, en vez de hacerlo en forma de pregunta, lo puedo declarar y decirle, mira, yo te voy a sugerir que hagamos lo siguiente. Ya yo te di mis recomendaciones. Ahora cuando tú llegues a tu casa, yo quisiera que te dieras un baño caliente que te ayude a relajar un poco los músculos. Cuando estés más relajado, habla con tu esposa de cualquier elemento de lo que tú y yo hablamos y mañana nos podemos reunir aquí de nuevo a la misma hora si está bien contigo. Un plan. Quizás hay mejores planes, ¿verdad? Pero no se me ocurrió ahora mucho. Pero ustedes ven que es algo sencillo, práctico, y que le dice a la persona, le da una estructura, le programa el resto del día. Y la programación estructurada ayuda a las personas en crisis. Doctor, ¿por qué se recomienda un baño luego de cada actividad? Igual que se recomienda que las personas no consuman azúcar después de una situación así. Igual que se recomienda que coman frutas y se hidraten. Cuando la persona está así, la cuestión del baño no es por el baño, es porque
se acumula mucha tensión, el tono muscular aumenta cuando el cerebro está en la situación que les describí hace un rato. Eso se manifiesta en el tono muscular. El tono muscular aumenta. Y hay gente que lo acumula aquí, otra gente lo acumula acá, otra gente lo... Cada cual tiene su lugar vulnerable. Y entonces un baño caliente está dirigido, es otra forma de decir, relaja. Vamos a bajar el tono muscular. Lo mismo hicimos con la respiración. La respiración es una manera de bajar las revoluciones. Si la crisis está en el hogar. Si la crisis, voy a ver si entiendo la pregunta primero, porque di 3 alternativas cuando me la hiciste. ¿Qué me quieres preguntar? Que si en el núcleo familiar es que está la crisis. Bueno, hay un incidente crítico que ocurrió y la familia entera se afectó. Eso es lo que me estás preguntando. Una discusión, un problema familiar. Bueno, pero la discusión es un incidente crítico. ¿Cuál es la crisis? En una persona, en uno de los miembros. Pero ¿cuál sería, en esta pregunta, cuál sería la crisis? ¿Ves? Es que la razón que estoy insistiendo Un problema financiero, por ejemplo. Pero eso el problema financiero no es una crisis, es un incidente crítico. ¿Cuál es la crisis? Un divorcio. Era la casa. Que si nosotros asumimos que la presencia del incidente crítico requiere nuestra ayuda, estamos fuera de... No. Vimos el incidente crítico, hay una crisis financiera o lo que sea. Ok. Ahora, ¿cuál es la crisis que ocurrió en esa familia a raíz de eso? Y con esa, ahí es que tenemos que contestar la pregunta. De divorcio, por ejemplo, por la crisis. Muy bien. ¿Y en qué medida hay un plan de divorcio? Hay una crisis financiera y esta gente... Porque hay pelea y hay discusión y hay preguntas. Te pregunto, en tu opinión, ¿tú piensas que eso es para hacer intervención en crisis? Porque suena a un problema a largo plazo. Suena un problema como que explotó ahora, pero como que posiblemente la mejor intervención es referir. Posiblemente. Que es la quinta fase. Restablecimiento del funcionamiento independiente, o sea, en otras palabras, la persona resolvió y damos por terminada la intervención y se lo decimos. Y uno puede ponerse a las órdenes, ¿verdad? Mira, cualquier otra cosa que yo pueda hacer de ayuda o que el grupo pueda hacer de ayuda, pues en confianza, perfecto. O si no, hacer referido. Hay veces que tenemos o pudiéramos hablar con otras personas con el permiso de la persona con quien estamos hablando. Pero hay veces que conviene, uno observa cosas que le preocupan y no... Pues, por ejemplo, cuando uno va a ser referido porque la persona está demasiado deprimida y uno está preocupado por la persona, entonces uno dice, mira, no le pide permiso, yo podría hablar con tu esposa, con tu esposo, sobre esto, porque te noto. Si hay síntomas persistentes, hay que referir. Yo hablaba ahorita de ideas homicidas, ideas suicidas, pero déjeme decirle, en caso de duda, refiera. No va a fallar nunca ahí. ¿Tiene duda? Refiera. El último handado.
esta tabla que se llama resumen de un modelo de intervención. Después ustedes lo estudian, pero es un resumen de lo que les he presentado. Y una vez, usted lo ve ahí resumido, ¿no? Cuál es el contenido de cada fase, con qué se está procesando, ¿no? Cuál es el factor de proceso, cuál es la acción específica que se espera del interventor y cuál es la meta. Ahí lo tienen todo como que en una fotografía. Y es como a manera de resumen. ¿Cuáles son los mecanismos de intervención que estamos utilizando con este modelo? Estamos proveyendo información, estamos ayudando a la persona a manejar el estrés, estamos brindando apoyo social, estamos facilitando la catarsis si es necesaria, solución de problemas, estamos ayudando a la persona a entender la situación de otra manera, estamos dando apoyo espiritual. No lo mencioné, pero si usted está trabajando con una persona que es cristiana, usted puede citar la palabra, porque no hay incompatibilidad, pero la cita bíblica que usted utilice, asegúrese que no viola ninguno de las renglones que queremos proteger. Podemos pensar en darle de pasajes bíblicos del Nuevo Testamento que no queremos citar, ¿verdad? Si la persona que está en la crisis está con coraje con Dios, dice que ya Dios no le escucha, o sea, que a dónde va a ir porque ya pide y pide y no le contesta lo que ella dice. O sea, eso es parte de su crisis, ¿no? Que tiene coraje con Dios. ¿Cómo uno aborda eso de hablarle espiritual? Yo he aprendido que no es intencional de parte de nadie, pero cuando una persona necesita ayuda, puede tirarle cascarita de guineo a uno para que uno la pise y resbale y se vaya el fondillo. Y yo te diría, no dejes que te pongan cascarita de guineo. Y ponte bien los espejuelos y chequea bien que no haya cascarita en el piso, ¿no? ¿Qué yo puedo hacer si tú me dices que tú tienes coraje con Dios? Si tú me dices que tienes coraje con tu hijo, con tu amigo, con tu esposo, pues ahí uno puede. Pero si tienes coraje con Dios, se me ocurre, bueno, podemos referirlo a la pastora. Necesita la pastora no va a agradecer mucho, pero lo que quiero decir es que podemos referir para consejería pastoral. Ese es un curso de acción. Pero cuando a mí me dice eso, yo lo escucho y lo valido, pero yo quiero entender por qué tienes coraje con Dios. Háblame de lo que tú estás sintiendo, que hace que tú tengas coraje con Dios, y lo redirijo a la persona, que la persona me está triangulando con Dios ahora. Pero es que Dios no, yo no estoy hablando con Dios ahora, no vamos a hablar con Dios, vamos a hablar de ti, ¿sabes? Ella es el centro de mi atención, así que yo la pregunta que usted le dice a ella después de haberle ella dicho. Yo le pregunto, dime qué es lo que eso te hace sentir y qué es lo que tú estás sintiendo. ¿Qué provoca en ti? ¿Qué provoca en ti? ¿Qué tú piensas sobre eso?
¿Por qué? ¿De dónde viene eso? Yo puedo preguntarle. ¿Cuál es la historia de ese issue? Pero yo no voy a hablar de eso. Con Dios, yo no sé. ¿O cómo surge? ¿Qué te lleva a pensar? ¿Qué te lleva a pensarlo? ¿Desde cuándo tú estás sintiendo eso? Yo estoy ahora hablando del proceso, no del contenido. Yo me salgo del contenido porque el contenido tiene una cáscara de guineo que parece eso, unos amarillos de esos, se ponen prietos, que se empanan. Aquel es la Biblia de Génesis. Que te lleva a sentirte de esa manera, que te lleva a pensar de esa manera, pero hay que tener mucho cuidado con las preguntas porque podemos inducir culpa en las personas que están realizando. Excelente. Y esa es una buenísima aclaración, que tenemos que tener cuidado de no revictimizar a la persona. Es lo que yo creo que tenemos que cuidarnos, ¿eh? No solamente culpa, sino crearle otra serie de preocupaciones. Y termino con un pasaje bíblico que ustedes todos conocen y que está en 1 Corintios capítulo 10 y verso 13, que dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. El tema de ese pasaje es la esperanza, entre otras cosas. La esperanza, esta noción de que no hay una situación que sea, en puertorriqueño se diría, no hay mal que dure 100 años. Así que nos mantenemos en esa noción. No nos ha venido ninguna crisis que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará caer en crisis más de lo que podemos resistir, sino que nos traerá la salida a través de sus instrumentos o a través de su revelación directa a nosotros. Y en ese sentido, pues, esa confianza, pues, como ayudadores, ¿verdad?, la debemos mantener siempre. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Sí, la pregunta. Cuando una persona tiene coraje y quiere ventilar la situación que le afecta, por su propia experiencia, ¿cuál debe ser la estrategia? Estamos hablando de un caso específico. La persona es muy inteligente, de hecho 4 puntos de su maestría de ingeniería, pero no quiere ventilar la situación que Si no la quiere ventilar, un interventor en crisis, ahí para. Ahí. ¿No quiere hablar? No podemos nosotros asumir que nosotros tenemos el poder para obligar a que esa persona hable. Eso lo que pasa es, cuando uno es interventor en crisis, pues no. Pero cuando eso ocurre en nuestra familia, y estamos hablando de alguien querido, entonces ahí nos sentimos que es nuestra responsabilidad. Entonces ya no estamos hablando de cómo hacemos que él se exprese, estamos hablando de cómo yo creo con este dolor, de que estoy viendo que esta persona se está tirando por el precipicio y yo estoy aquí.
Ve que son, por eso digo que no. Y en esa segunda, ¿cómo doctor, se...? cuando se le plantea la situación de ser referido a un psiquiatra o psicólogo, tampoco quiere. Hay muchas personas así, incluso solamente buscan ayuda cuando caen en crisis. No estoy diciendo que debemos provocar la crisis para que busque ayuda, ¿no? Pero lo que estoy diciendo, muchas personas están en esa. Si la persona no quiere ayuda, entonces es terrible para el que está afuera y que está viendo que sí la necesita y él no se da cuenta que lo necesita. Y eso es bien doloroso. Pero en términos de la pregunta, ¿cómo manejamos eso? En intervención en crisis, una línea, yo estoy disponible, si cambias de opinión, yo estoy aquí, no puedo. ¿Hay algo más que yo pueda hacer por ti que no sea hablar de ese asunto? ¿Tienes alguna necesidad que te pueda ayudar? Y dejarlo ahí. Si es intervención en crisis. Doctor, se habló que durante la intervención con la persona uno puede sentir el mismo dolor de la otra persona. ¿Cómo Sí. salgo yo en medio de ese sentimiento? Y estoy trabajando con esa persona que la tengo de frente. ¿Qué yo voy a hacer con ese sentir entonces que llegó a mí? ¿Cómo yo lo voy a manejar entonces momentáneamente? Porque tengo que salir de ahí de inmediato, porque tengo que continuar con la intervención que tengo. Si uno piensa, uno diciendo que lo que uno está sintiendo está entorpeciendo lo que uno está haciendo, un curso de acción es darle closure a la situación lo mejor que se pueda, terminar la conversación y pedir ayuda, referir. Incluso uno puede decirlo, hay veces que usted mismo, yo lo he hecho y ustedes lo han hecho con una persona que viene, un amigo que viene y le trae un tema y entonces uno dice, mira, a mí me pasó algo parecido y yo te voy a decir, yo no puedo bregar con eso. Yo creo que debes consultar a otra persona porque la verdad que yo, y uno es honesto, no puedo ayudar, lo que voy a hacer es hacerte más daño y eso no lo voy a hacer. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, esta es una manera de hacerlo. No es la única. Y yo creo que tener diferentes opciones pues siempre nos da la oportunidad de uno ir encontrando el sistema que más se ajusta a cómo uno es. Y en última instancia ese es el que mejor va a funcionar porque nosotros somos los instrumentos para llevar lo que está ayudando no es la técnica, es nuestra presencia como ministros del Señor. Amén. Y eso es lo que debemos en todo momento poner como prioridad. Que el Señor le bendiga, Muchas gracias al Señor por la oportunidad que nos ha dado de tener a nuestro hermano Waldemar Purcell con nosotros. Lo bendecimos a él, a su familia, su trabajo, su ministerio, en el nombre del Señor, y le deseamos que el Señor le siga prosperando en abundancia. Queremos hacer